Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista colaborador del broker Active Trades. Hoy vamos a ver lo que es la operativa en rango. Primero que todo, para poder que la operativa en rango de resultados, el rango debe ser lo suficientemente amplio para que nos dé margen de ganancia. Si el rango no es lo suficientemente amplio, entonces no vale la pena operar dentro de ese rango. Por eso es que es mejor usar las temporalidades altas cuando estamos operando dentro de un rango, ya que en las temporalidades más altas tenemos más espacio de ganancia o más margen de ganancia. El gráfico diario, semanal o mensual son los que mejor funcionan para operar dentro de un rango. De aquí hacia abajo los rangos se ponen muy pequeños y no vale la pena operar en esos rangos cuando están tan pequeños porque no hay suficiente margen. Otra cosa que hay que hacer con los rangos es buscar el punto medio entre la parte superior del rango y la parte inferior del rango. Aquí en el euro frente al dólar gráfico diario tenemos un rango en esta zona. Vamos a trazar una línea aquí en el medio de esos dos niveles y esa línea nos sirve para determinar si el precio va a ir a buscar la parte superior o la parte inferior del rango. Aquí en este rango, nótese que aquí también podemos encontrar o podemos trazar un triángulo simétrico. Si dentro de esos rangos se forman triángulos o banderines, es mejor usar la parte más alta del triángulo o la parte más baja del triángulo, como lo vemos aquí. Es mejor usar la parte más alta del triángulo o la parte inferior del triángulo para determinar la verdadera ruptura de ese patrón, ya que en muchas ocasiones si el precio llega a romper, por ejemplo, hacia arriba por encima del triángulo, puede llegar a encontrar una resistencia acá arriba y devolverse. Así como cuando rompe hacia abajo puede llegar a encontrar un soporte y devolverse hacia arriba. En este caso el precio, después de que rompe por debajo de ese triángulo, rompe también la parte inferior de ese rango. Lo más difícil de la operativa en rango es determinar si el precio en realidad va a rebotar o va a romper ese nivel. Lo que podemos hacer es tomar las entradas de venta en la parte superior del rango y las entradas de compra en la parte inferior del rango. Aunque acá vemos claramente que se produjo una falsa ruptura de la parte inferior de este rango. Esto es algo que tenemos que lidiar cuando estamos operando en rango, lo que llamamos las falsas rupturas. Aquí el precio rompe por debajo de ese nivel. Más del 50% de esta vela está por debajo de la parte inferior o de ese soporte, pero nótese que la siguiente vela es en forma de martillo, la otra es en forma de doji y la siguiente también es en forma de doji o de trompo. Esto nos está indicando de que esa ruptura bajista perdió fuerza aquí. Y de hecho, en las siguientes velas el precio regresa otra vez hacia arriba y entra de nuevo en ese rango. Acá también se produce una falsa ruptura, pero esas rupturas cuando no son falsas, cuando son reales, nos pueden dar oportunidad de entrada. Vamos a ver acá el gráfico diario del oro. Acá teníamos un rango. Nótese que la parte superior y la parte inferior han actuado bastante bien como soporte y resistencia. Y aquí tenemos la mitad de ese rango. El precio viene hacia abajo, rebota hacia arriba. Las visitas no tienen que ser exactas. Aquí faltó algunos pips para tocar ese nivel, pero el precio regresa hacia abajo. Viene y toca la parte inferior del rango y rebota otra vez hacia arriba. Normalmente cuando el precio pasa la mitad del rango, como por ejemplo aquí que pasó hacia arriba, tiende a ir a visitar la parte superior. Cuando el precio rompe por debajo de la mitad del rango, tiende a ir a visitar la parte inferior del rango. Pero si no lo logra hacer, como por ejemplo aquí que no logró pasar la mitad del rango, el precio regresa otra vez hacia abajo. Aquí sí logra pasar la mitad del rango, pero no llega exactamente a la parte superior. Aquí sí lo hace. Nótese que aquí vuelve y rompe la mitad del rango y viene a visitar la parte inferior del rango. Aquí rebota hacia arriba, pero no llega a la mitad del rango. Esto se conoce como una falla. Cuando se producen estas fallas, o sea, cuando el precio intenta ir a visitar la mitad del rango y no llega a ese nivel, sino que se devuelve, estas fallas nos pueden dar oportunidad de entrada. Y esto ya es señal de que el precio posiblemente llegue a romper hacia abajo, en este caso porque es una falla alcista. El precio efectivamente rompe por debajo de ese rango y retrocede a ese nivel, el cual cambia de función de soporte a resistencia. Aquí tenemos oportunidades de entrada cuando el precio rompe o sale de esos rangos. Normalmente hay un 50% de probabilidades de que se produzca ese retroceso y a esto le conocemos como el patrón de ruptura
ruptura retroceso. Aquí este nivel actúa bastante bien como resistencia y el precio después continúa cayendo. Podemos operar dentro de esos rangos o podemos esperar pacientemente a que el precio rompa esos rangos, ya que normalmente cuando el precio sale de esas consolidaciones o de esos rangos, el impulso tiende a acelerarse en dirección de la ruptura.